Buenos días. Les voy a acercar del síndrome poliúricos. Pues dentro de lo que vamos a revisar en la agenda sería la definición, la etiología, clasificación de estos síndromes, su fisiopatología y la uresis acuosa, que es en la que más nos interesa para efectos de la terapia, principalmente por diabetes insípida y un poco de la uresis osmótica también, y por último tratamiento. Para empezar como definición, pues poliuria deriva del griego poli, que es mucho, y ouro, que es orina. Y hay diferentes definiciones para clasificar que un paciente está en un estado poliúrico. Esto sería, primero, 10 mililitros por minuto. Si nos vamos a horas, sería más de 3 mililitros por kilo por hora o más de 150 mililitros en esa hora. Y ya si nos vamos al día, sería más de 3,000 mililitros al día. Cualquiera de estos, pues ya estaríamos hablando de que un paciente tiene poliuria. Y esta orina, esta concentración de orina va a ser el resultado del filtrado glomerular, que lo estaríamos viendo, no sé con el mouse. Que lo estaríamos viendo como resultado del filtrado en el glomérulo hacia el túbulo, donde está el 1, menos la reabsorción tubular, que sería de este primer filtrado que obtenemos, lo que vuelve a ingresar hacia los vasos capilares, en este caso los capilares peritubulares, y más la secreción tubular, que es de esto que regresó a los capilares, nuevamente hay otra secreción hacia el túbulo, y ya en el número 4, pues ya al final de este proceso, ya tendríamos el volumen de orina a excretar, la excreción urinaria como tal. Entonces, los riñones sabemos que son órganos sumamente perfundidos y están filtrando sangre pues durante todo el día. Esto lo realizan alrededor de 180 a 200 litros al día. Por lo tanto, pues la reabsorción es un proceso muy importante para que no se dé el síndrome poliúrico. Alrededor del 99% del filtrado como tal se reabsorbe. Y solamente el 1% es eliminado, dando así un total de 1 a 2 litros de orina al día como normal en un paciente. Y esto pues va también en relación al sodio, recordando que los riñones son los encargados de llevar ese equilibrio entre agua y sodio, excretando de 600 a 900 miliosmoles al día. Ahora, los riñones pues tienen una capacidad de autorregulación porque pues al tener ese flujo tan importante, es importante que tengan un flujo constante para no dañar pues ese sistema. Entonces, las arteriolas poseen esta capacidad de modificar su diámetro, tanto la aferente como la eferente, ya sea vasodilatación o vasoconstricción, dependiendo de cómo esté la circulación sistémica, para poder mantener un flujo constante y poder así realizar de una manera adecuada este proceso. Tenemos factores que van a propiciar esta misma vasoconstricción o vasodilatación. Por la parte de vasoconstricción, angiotensina, serotonina, tromboxano, y por la parte de la vasodilatación, óxido nítrico, prostaglandina, prostaglandinas, entre otros, ¿no? La etiología va a ser multifactorial, puede ser de origen central, como lo vamos a mencionar a lo largo de esta charla. Puede ser central, nefrogénico, puede ser un cerebro perdedor de sal por un TCE, puede ser por fármacos, principalmente los diuréticos, o puede ser osmótica, por ejemplo, la excreción de glucosa o de urea. Y para su clasificación, pues en este artículo viene que las poliurias se van a dividir en dos grandes grupos, que puede ser la acuosa y la osmótica. Y ya la acuosa va a tener sus causas como la diabetes insípida o polidipsia, y la osmótica, pues excreción de glucosa, manitol, urea o nefropatía perdedora de sal. Entonces, es a grandes rasgos cómo se va a clasificar. Vamos a ir desglosando cada uno, pero principalmente que es el que más se va a ver en la terapia, que es el de la diabetes insípida. Entonces, aquí te dice que lo vamos a estudiar por pasos. El paso número 1 es saber si es poliuria, ¿no? Entonces, ¿cómo dijimos que iba a ser poliuria? Los 3,000 al día, los 150 por hora, 3 mililitros kilo hora o más de los 10 por minuto. Esto es relevante porque mencionaba que
los síndromes poliúricos pueden ser momentáneos, entonces siempre es importante estarlos revisando cotidianamente, periódicamente, porque puede ser que en unas partes del día, en unas horas del día presente poliuria, pero después remite, entonces por eso siempre es importante estarlo revisando. Ahora, ya que identificamos que sí, mi paciente tiene poliuria, necesitamos valorar la osmolaridad y la densidad urinaria para poder clasificarlo en los dos grandes grupos. Si tiene una osmolaridad aumentada, más de 300 miliosmoles, o una densidad mayor a 1.015, estaríamos hablando de una poliuria osmótica. Y si por el otro lado tenemos una osmolaridad menor a 150 y una densidad menor a 1.010, estaríamos hablando de una poliuria acuosa. Entonces, para esto tenemos, les voy a hablar de dos fórmulas. La primera fórmula, en esta vamos a tomar los últimos dos dígitos de la osmolaridad, por ejemplo, y bueno, los últimos dos dígitos, y estos los vamos a multiplicar por 35. Entonces, por ejemplo, si fuera 1035, 1.010 por 35 serían los 350 miliosmoles por kilo. Entonces hablamos de más de 300, entonces ya estaríamos hablando de algo osmótico. Y esta no la vamos a poder utilizar cuando el paciente está con carbapenéricos, con piperacilina, manitol, algo que nos esté cambiando esa osmolaridad. Por ejemplo, si está con manitol y está osmótico, pues obviamente es por el medicamento. Entonces son situaciones en las que esta fórmula no aplica. Y la siguiente fórmula es pedirle, solicitamos al paciente los electrolitos urinarios y a partir de esa fórmula vamos a poder determinar la osmolaridad, que sería el sodio urinario más el potasio por 2 y más la urea entre 5.6. Entonces tomé esta foto de internet, simulándolo en paciente. Entonces ahí en rosa les puse la gravedad, acá les puse los electrolitos, y suponiendo que este fuera nuestro paciente, sería entonces el sodio urinario en 25, el potasio urinario en 15, por 2 serían 80 más la urea entre 5.6, nos daría un total de 81. Entonces habíamos hablado menor, en este caso sería el contrario, menor de 150 miliosmoles, entonces en este caso ya estaríamos hablando de una acuosa, una poliuria acuosa. Entonces, si hablamos ya como tal de las poliurias acuosas, estas se pueden dividir en dos grandes grupos, psicógena o diabetes insípida. Si estamos hablando de la psicógena, pues hablaríamos tal vez de personas que por un trastorno mental, por hábitos, están con una ingesta inadecuada de agua, una ingesta aumentada de agua. Y pues esta sería una respuesta normal del riñón para mantener el equilibrio entre el agua y el sodio, pues obviamente estaría con una diuresis aumentada. Y por otro lado, tenemos la diabetes insípida. En este contexto estaríamos hablando de hipernatremia, hipovolemia, y esta también se puede dividir a su vez en central y nefrogénica, dependiendo de la causa que lo esté detonando. Entonces, siendo la principal causa, pues una deficiencia de la hormona antidiurética o vasopresina, o como ahora también le llaman, arginina vasopresina. Entonces nos vamos al paso número 3. ¿Cómo vamos a identificar si es una polipsia primaria o si estamos hablando como tal de una diabetes insípida? Entonces, tendríamos que hacer un test de ADH, un test de supresión de líquidos, pero eso se los voy a mencionar al final. Primero vamos a recordar de qué se trata la diabetes insípida. Se produce como una consecuencia de una deficiencia o ausencia total de la ADH. Vamos a recordar que esta hormona se produce en el núcleo paraventricular y supraóptico en el hipotálamo, y se va a transportar a través de gránulos, a través de los axones, va a descender hacia la neurohipófisis o hipófisis posterior, y ahí va a ser almacenada. ¿Y cómo se va a liberar? Pues con cambios en osmolaridad. Tenemos osmorreceptores que estos van a ocasionar que esta hormona pase a la circulación. Entonces, vamos a suponer que un paciente tiene deshidratación, está con síndrome poliúrico, se nos deshidrata, entonces aumenta la concentración
osmótica en sangre. Estos osmoreceptores que están en el hipotálamo van a ocasionar la liberación de la hormona antidiurética que va pues su liberación al torrente sanguíneo, y esta va a tener un efecto en el riñón disminuyendo el volumen de orina. Entonces va a aumentar la retención de agua, como su nombre lo dice, antidiurética. Y entonces esto pues para compensar. Estos osmoreceptores van a ser activados cuando la osmolaridad la tenemos en 280 miliosmoles o 135 miliequivalentes de sodio. Ahí sería más o menos cuando van a presentar esa activación. Y esta hormona tiene diferentes receptores, tenemos varios, pero para fines renales los más importantes son los B2, que son los que nos van a ocasionar el aumento de la permeabilidad al agua. Esto va a ser mediado por el AMP. Acá tenemos, no tengo apuntador. Pero tenemos, esta es la luz de las células tubulares. Esta parte blanca sería la luz, estas son las células tubulares. Y aquí tenemos a la hormona, la ADH o ABP, va a llegar a este receptor en la célula tubular, al B2, que es un receptor acoplado a proteína G, y va a hacer que se active una proteína que va a ocasionar la transcripción de acuaporinas. Las acuaporinas son las que van a permitir el flujo del agua desde la luz tubular hacia el intersticio y los capilares que están alrededor de los túbulos para retener más agua. Entonces la acuaporina, la 2, va a ser la de la luz tubular, y ya después las acuaporinas 3 y 4 son las que van a ser encargadas de distribuir esa agua, ¿no? Entonces cuando esto no está funcionando, pues no va a haber reabsorción y va a seguir aumentando la osmolaridad y va a seguir pues drenando orina, va a seguir con la poliuria. Y pues vamos a tener esta poliuria acuosa. Y ya como comentario también, otro de los receptores que es importante mencionar de la ADH son los receptores B3, que estos van a ocasionar vasoconstricción. Es otro tipo de mecanismo, ya que van a comprimir o constringir los vasos sanguíneos para que ese volumen que se está depletando pues tenga o regular las presiones sanguíneas. Por eso se usa como mencionó, vasopresor en el estado de choque. Tenemos como B1 y B3. Tenemos, como ya les había comentado, pues esta diabetes insípida que puede ser de origen nefrogénica o de origen central. Entonces la de origen central es cuando es una deficiencia por parte del origen, que hablamos de los núcleos paraventricular, de la neurohipófisis, ahí estaría el problema. Y en la nefrogénica el problema estaría como tal en las células tubulares en el riñón, que a pesar de que sí hay ADH, que sí se está produciendo, que sí se está liberando el torrente sanguíneo, en el riñón como tal no está respondiendo a esa estimulación de la hormona. Por lo tanto, cuando es central, pues estaríamos hablando de traumatismo craneoencefálico, algún tumor nervioso, infecciones del sistema nervioso central, hemorragias, cualquier alteración a nivel cerebral. Mientras que en la parte renal tendríamos pues esta resistencia a la ADH con anemia falciformes, pielonefritis, una obstrucción, enfermedades tóxicas, entonces pues más o menos, ¿no? La de origen central se caracteriza por tener una diuresis que excede los 6 a 7 litros, no va a responder a la restricción de volumen, la osmolaridad pues ya habíamos dicho que va a ser menor a 150 y la densidad urinaria menor a 1.005. Y estas pues van a ser acompañadas por hipovolemia, natremias al contrario, natremias elevadas y la osmolaridad plasmática elevada. Y pues nada más para recordar, los rangos normales de hormona antidiurética en el cuerpo serían 0.7 a 3.8 picogramos por mililitro. Pues no lo hacemos de rutina, o sea, no es algo que se haga pues en un síndrome poliúrico, vamos a medir cuánta hormona antidiurética tiene. Pero pues si se hiciera, esos son los rangos normales.
Y mientras tanto pues la nefrogénica es asociada a situaciones que alteran la generación del mantenimiento, como ya les había comentado hace un momento. Entonces, ¿cómo las vamos a diferenciar una de la otra? Como les había comentado, con el test de privación de agua o test de vasopresina. Entonces, ¿cómo vamos a realizar este test? Primero vamos a dejar al paciente con deprivación de agua por 12. En otros artículos encontré, pues variaban, ¿no?, las horas. En el que más encontré hasta 24 horas. Como en la media de las que encontré. El punto es que se va a dejar al paciente con restricción total de agua y vamos a evaluar si los riñones conservan el agua o continúan excretándola. Entonces ya no está tomando agua el paciente, por lo tanto, ¿qué estaría pasando? Pues que va aumentando la osmolaridad y eso tendría que estimular la neurohipófisis y que se libere la hormona. Sin embargo, pues si continúan excretándola, pues nos hablaría de un daño, ¿no? Entonces vamos a estar vigilando y vamos a medir cada hora el peso, la osmolaridad y la densidad urinaria para ver esto. Si la producción de orina se mantiene, entonces hablamos de diabetes insípida, no está sucediendo esa compensación. Entonces ahí haríamos el siguiente test, que sería el de vasopresina. Entonces se le van a administrar 5 unidades de vasopresina y vamos a esperar. Se le van a administrar 5 unidades de vasopresina y en una hora vamos a ver si disminuye ahora sí el volumen de la poliuria. Si este volumen disminuye, o sea, si respondió, entonces el origen es central, es que no tenía vasopresina, porque si es nefrogénica, pues le administras la vasopresina, pero el riñón es el que no está funcionando, no está detectando esa hormona, entonces no habría otro efecto. Entonces así es como lo podemos diferenciar y en este caso la osmolaridad urinaria, si sí responde, la osmolaridad urinaria aumentaría un 50% con respecto a la plasmática. ¿Cuál sería el tratamiento? El tratamiento está enfocado primero en reemplazar las pérdidas. Entonces, estamos hablando de que esto pues, te va a generar hipovolemia por los líquidos que estamos perdiendo. Entonces, hablaba de cuál era la solución más adecuada, pero en la mayoría de lo que leí decía que los cristaloides, para no meter soluciones osmolares que también nos estén modificando esa osmolaridad que estamos calculando. Evitar la hiperglucemia, sobrecarga de volumen, corregir hipernatremias. Esto es importante porque a veces nos enfocamos nada más en la hormona antidiurética, en dar el medicamento específico, pero el paciente se queda ya con el desequilibrio hidroelectrolítico, entonces eso también es importante corregirlo. Y vamos a administrar desmopresina. ¿Por qué desmopresina? Si estábamos hablando de la hormona antidiurética, pues porque esta tiene una vida media de 20 minutos comparada con las 12 horas de vida media de la desmopresina. Además que cuando les comenté los receptores de la hormona antidiurética, pues vimos que no es nada más en el B2, tiene varios receptores, varios efectos, y la desmopresina es más específica para el B2, entonces va a ser una mejor opción de tratamiento para lo que nosotros estamos buscando. Entonces esto se administraría de 0.5 a 0.1 milimol por hora, es lo que tenemos que ir disminuyendo, no debemos de disminuir más de 8, en algunas bibliografías decía hasta más de 10 milimoles al día, y la osmolaridad tenemos incluso hasta 72 horas para poder llevarla a un estado de normalidad. Entonces eso sería entonces el tratamiento. Y ya por último, pues ya terminamos aquí con la parte acuosa para comentarles la parte de si fuera una poliuria osmótica. Entonces vamos a tener que es con una densidad urinaria mayor de 300 miliosmoles por litro. Y en este caso vamos a solicitar los electrolitos urinarios. Aquí tenemos la fórmula al principio para ver cuál es la osmolaridad urinaria. Y el punto de corte va a ser 600. Si es mayor de 600, podemos empezar en causas electrolíticas, en el calcio, en el bicarbonato. Y si es menor de 600, podemos pensar en causas no electrolíticas, como por ejemplo la urea, la glucosuria que les comentaba al principio, o el manitol, medicamentos que estemos utilizando en el paciente.
Si vemos que es mayor a 600 y vamos a pensar en algo electrolítico, entonces vamos a sacar el anion gap urinario. Acá tenemos la fórmula, es igual, a cationes menos aniones y la normalidad va de menos 50 a más 70 miliequivalentes por litro. Entonces, si ya sacando las molaridades nos da un resultado menor a 70, estas serían las causas en las que podemos pensar que aquí entraría una nefropatía perdedora de sal, por ejemplo, o insuficiencia suprarrenal. Y si por el contrario al calcular el anion gap nos da en menos 50, podemos pensar en que ese cation positivo sea el calcio, y pensamos en análisis tumoral o en efectos del furosemide, corticoides o alguna otra cosa que le estamos administrando al paciente. Muy bien. ¿Checan algo de lo del cerebro perdedor? Pues es una ideología un poco discutida de si existe o no, porque pues, el consenso parece como que dice que es un tipo de CIHAP específico que aparece en unas condiciones pues, particulares. Digo, puede aparecer bajo cualquier circunstancia una patología neurocerebral, pero en mayor caso se da después de una hemorragia subaracnoidea que se drena, suele aparecer a los 5 días, pero pues digo, a diferencia de un CIHAP normal, cuenta con hipovolemia, pues. Y digo, aquí es como lo que sería difícil, pues, porque el tratamiento es completamente distinto al del CIHAP. Entonces, digo, el CIHAP es restricción de líquidos de entrada. Si tienes un CIHAP normal, pues, sin suplementarlo, ¿no? Y del cerebro perdedor de sal, hay que darle reposición, pues. Entonces, hay que darle líquidos que pueden empezar con solución salina, una hipertónica del 3%, si está muy severo, o pues incluso le puede dar un similar a mineralocorticoides, pues, como tratamiento, pero pues realmente es un CIHAP con hipovolemia. Con hipovolemia, ¿no? Esa es la forma en que los dos usan con hiponatremia. Hiponatremia, exactamente. Y lo diferencias por eso, pues por el hecho de que uno puso con hipovolemia y el otro no. El otro sería una hiponatremia verdadera, ¿no? Y el CIHAP sería más bien una dilución, una ilusional. Entonces, ¿te acuerdas cuáles son las teorías del por qué ocurre el cerebro perdedor de sal? Sí, una es que el BNP circulante provoca resorción intensa de sodio en el glomérulo, y la otra es que el mismo traumatismo, o sea, provoca que el estado de angiotensina aldosterona pues se dispare y pues está alocado, pues, o sea, uno es como medio contradictorio con las dos, o sea, entre las teorías difieren entre sí, pero uno es que el BNP provoca esa resorción y el otro que la aldosterona está más elevada, provocando los mismos síntomas. Y de hecho ese era uno de los que querían que fuera como un criterio, ¿no? Con la medición. Exactamente. Digo, sigue muy discutido, o sea, porque nadie sabe de entrada si existe o no, y segundo, cuál es la causa verdadera, ¿no? No hay un mecanismo fisiopatológico. La que hay es que pues una de las complicaciones que te da es que aparentemente es el cerebro perdedor de sal, como dice él, ocurre mucho en los EBCs hemorrágicos. Aparentemente ese es el área donde vamos a ver qué más ocurre. Y hay que ver un estudio donde decían que los pacientes que se detectó un cerebro perdedor de sal parecía que cursaban no mayor mortalidad, pero sí con mayor frecuencia de vasospasmos. Entonces, pues sí afecta adversamente al paciente. Entonces, ¿alguna duda que tengan con lo de las poliosínomas poliúricos? Pues pueden pasar, ¿no? O sea, la cosa está que cuando tu paciente tiene poliuria lo tienes que investigar. E igualmente, como van a ver muchas de las cosas que hemos visto ahorita, con asincronías, delirio, etcétera, pues es tratar de encontrar por qué está pasando. No vas a tener ¿cómo se llama? Es muy raro que te vaya a pasar como lo que dijiste, ¿no? Una poliuria por polidipsia, ¿no? Una terapia intensiva. O se supone que lo tienes al paciente bien monitorizado, ¿no? No va a estar ahí con había unas, me acuerdo que en Interna teníamos la potomanía por cerveza, ¿no? O la enfermedad de las galletas y ¿no? Entonces,
pues eso no lo vas a encontrar en la terapia, no en el contexto de un paciente crítico, pero sí, sí los pacientes neurocríticos pues te pueden hacer muchos desórdenes, porque pues, la uresis se regula a nivel del sistema nervioso central. Entonces tienes que investigarlo. Aquí a veces lo que teníamos nosotros de problema es que como por escuela ya traían mucho de que el paciente decía poliuria y no se investigaba, pues ni siquiera tomaban el ego y luego le tumbaban la vasopresina. Y no sé si les haya tocado a una de las guardias, pero a nosotros nos tocó que le tumbaban le metían la vasopresina al paciente, no tenía requerimiento de vasopresina y dejaban de orinar. Y vergas, ¿qué haces, güey? Te estabas ahí 6, 7, 8, 10 horas esperando a que orinara el paciente y no orinaba, güey. Y nada, que pasa el efecto y regresen los niveles a la normalidad, pues. Y ya orinaba el paciente. O sea, nunca se ha complicado tanto, pues, pero sí tienes el riesgo de que te empiece a hacer datos de hipervolemia, ¿no? Y no es reversible porque no le puedes poner diuréticos para contrarrestar eso. Entonces, realmente lo ideal es abordarlo, ver qué está pasando, ver el contexto del paciente y en base a eso investigar. También no se les olvide que otra cosa que a veces pasa, y a ver, yo no conocí ese fenómeno hasta que estuve aquí en la terapia. Cuando tú estubas un paciente, saben que lo sacas de estubar, le quitas presión positiva, ¿no? Entonces se redistribuye el líquido. Y una de las consecuencias de la redistribución del líquido es una uresis aumentada, que a veces puede llegar incluso a poliuria. Esos son los pacientes que, por ejemplo, si traen una falla de bomba, te pueden hacer una congestión, te pueden hacer un edema pulmonar o esa redistribución de fluidos. Pero en los pacientes que tienen un buen sistema cardíaco, pues simplemente lo orinan en exceso de líquido. Pero pues no lo vayan a confundir con una poliuria de origen central, ¿sabes? Pero ese efecto, ¿cuánto dura? Pues no, debe de durar las primeras, sí, acaso las primeras 24 horas. Sí, no va a tener un paciente que tenga 48 horas extubado con una poliuria súbita y lo vas a asociar a la redistribución. Supone que es rápido, nada más es porque tú tenías a un paciente con una presión positiva, la retiraste y los fluidos que tenía el paciente pues se redistribuyen. Y ahí es donde puedes dar lo que platicábamos, que los pacientes a veces te hacen edemas pulmonares porque no toleran esa redistribución. Bueno, muy bien. ¿Qué clase nos toca mañana? Mañana. Ah, Monitoreo, muy bien. es que a ver nada. Pero nada más, pero estoy segura de que haga.